El foco está puesto ahora en el presupuesto del año que viene, ¿no? Lo de este año ya está, hay un veto, ya es irreversible. ¿Qué va a pasar el año que viene con el presupuesto destinado a la educación y en particular a la educación superior, a las universidades? Bueno, vamos a ver algunas cifras. Estos son datos que desgrana el Observatorio de Argentinos por la Educación. Esto es según el porcentaje del PBI. En 2023, 1,48%, 2024, 0,91% y lo previsto para 2025, según el porcentaje del PBI, sigue descendiendo al 0,88%. Pero estamos poniendo los más y los menos porque según la participación en el presupuesto total, es decir, del 100% que tiene para gastar el Estado Nacional en las diferentes áreas, de 100 pesos, por ejemplo, en 2023 se destinaban 6,36, el 6,36% a la educación. Este año bajó considerablemente al 4,6%. Sin embargo, para el año que viene, el Gobierno Nacional prevé un aumento en el presupuesto total al 5,12%. Recordemos que la ley aprobada en 2006 establece un 6% del presupuesto nacional para que se destine a educación. Y dentro de este presupuesto, la educación superior es la que más fondos recibe. Y de hecho, según las proyecciones oficiales, la Secretaría de Educación va a ser una de las 5 áreas del Estado con mayor incremento de fondos el año que viene. Pero bueno, vamos a analizar todo esto con Víctor Goldman, de Argentinos por la Educación. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por hacer un espacio en el programa de ustedes para conversar sobre un tema tan importante como la educación y en particular en este caso sobre el financiamiento educativo. Bueno, ¿qué lectura hacen, qué análisis del presupuesto del año que viene, el 2025? Bueno, en este análisis que hicimos junto a Javier Curcio, lo que hicimos fue analizar, digamos, cómo sería el presupuesto para el año que viene en el caso de aprobarse tal cual fue enviado del Ejecutivo al Legislativo el proyecto de presupuesto 2025. Algo que veíamos, como comentabas recién, es que en términos del PBI, recordemos que este análisis es con foco en lo que aporta la nación. El financiamiento educativo total del país es un esfuerzo consolidado entre lo que aportan la nación y las provincias. Ese, digamos, famoso 6% que comentabas recién es el total consolidado indicado por la Ley de Educación Nacional, que es lo que debería aportar la nación más las provincias. En general, la nación aporta alrededor del 25% de ese total consolidado. En este caso, lo que vemos es que en caso de aprobarse, el Estado Nacional invertiría el 0,88% del PBI. Eso comparado con el año pasado es un porcentaje similar. 2024 se invirtió el 0,91%, si los números cierran, digamos, como está más o menos pensado, pero es una baja fuerte respecto a lo que era en 2023. De hecho, en términos reales es un recorte, una reducción del presupuesto del 40% entre 2023 y 2024, y lo que sí vemos es que como porcentaje del presupuesto total de la nación, es cierto que la educación se incrementa la participación, o sea, ahí ven en la pantalla de 4,6 a 5,12 sin llegar a lo que fue en 2023, pero hay un incremento. Es como, digamos, como si la torta se achicara, pero la porción de educación es proporcionalmente un poco más grande de lo que fue en 2024, sin llegar a la participación que tuvo en el año 2023, que era una porción más grande de una torta también más grande. Entonces, claro, Víctor, si vemos desde el lado del vaso lleno, lo que vemos ahí es que en el presupuesto total el gobierno va a destinar más fondos para la educación el año que viene y de hecho, según el gobierno, es una de las 5 áreas con mayor incremento en el presupuesto. Exactamente, es una porción más grande de una torta más chica. Entonces, digamos, según como uno quiera verlo, uno podría decir, bueno, ¿la porción es más grande? Proporcionalmente sí, pero es verdad que la torta total, o sea, todo el esfuerzo de la Administración Pública Nacional tiene una reducción muy fuerte en el presupuesto total. La educación queda mejor parada, digamos, que otras áreas del gobierno. Cuando hacemos doble clic en
qué pasa dentro del presupuesto educativo del Ministerio de Educación de la Nación o de la Secretaría de Educación de la Nación, como se llama desde hace casi un año. Ahí todavía vemos respecto a la educación superior que 2 de cada 3 pesos se invierten en educación superior, o sea, el recorte de las universidades que se está hablando, esa reducción de presupuesto existe, pero dentro del total del presupuesto de la Secretaría de Educación, todavía la educación superior representa 2 de cada 3 pesos. Quizás la novedad más fuerte es que el Plan Nacional por la Alfabetización, pensando en qué es lo que está haciendo la Nación respecto a la educación obligatoria. Recordemos que la educación obligatoria primaria, secundaria, inicial, principalmente financiada por las provincias, pero la Nación está haciendo un esfuerzo para también aportar en esto que decíamos, esta novedad del Plan Nacional por la Alfabetización, que representa el 11,6% del total de los recursos asignados a la Secretaría de Educación de la Nación. Víctor, es poco, quiere comparativamente al nivel superior, claro, que es el 76%, pero es un punto para destacar. Víctor, y si repasamos de nuevo las placas del presupuesto total, recién yo te planteaba, bueno, una lectura con el vaso lleno. Con el vaso vacío, si vemos los porcentajes, el gobierno dice no hay plata, ¿no? O díganme, ¿de dónde saco la plata para financiar esto que quieren financiar? Bueno, veamos la placa con el presupuesto total. Y ahí vemos que, claro, en 2023 no hay plata, pero si hay 100, se destinan 6,36 a educación. Y este año, si había 100, se destinaron 4,6, es decir, y el año que viene 5,12. Es decir, hay 100 pesos, no hay plata, ¿no? Hay 100, no hay 100, hay 80. Bueno, pero de los 80 hay una idea de destinar parte de esos 80 a un área o a otra. Y en este caso vemos que se prefirió destinar a otras áreas en desmedro de educación. Sí, en el caso del 2025, ahí sube, o sea, entre 2023 y 2024 efectivamente ves que educación fue, digamos, más castigada proporcionalmente por ahí que otras áreas. Sin embargo, en 2025 pareciera haber una recuperación en el sentido de que pasa de 4,6 a 5,12. Sin llegar al 6% de lo que se estipuló por ley en el año 2006. Sí, el 6% en realidad es lo que aporta la Nación más las provincias del total del PBI. Acá estamos mirando solo lo que aporta la Nación, que en el pico de la serie histórica llegó a 1,5% del PBI y hoy estaría llegando, si se aprueba tal cual el presupuesto, a 0,88% del PBI. Habrá que ver, para evaluar si llegamos o no a ese 6%, cuánto aportan las provincias para poder compensar o no compensar esta reducción que se ve del aporte nacional. Sí es importante destacar que no hay, digamos, una relación directa entre más inversión y resultados de calidad. Hoy en Argentina tenemos en la educación básica, para que se den una idea, en tercer grado, las pruebas de UNESCO muestran que en 2019 1 de cada 2 chicos no lograba los niveles básicos de comprensión lectora. Esto es, en tercer grado, muy temprano en la escolaridad, ya tenemos un problema grave de bajo nivel de comprensión de textos. Y eso se ve después, porque cuando miramos cuántos chicos de cada 100 que arranca la primaria llega al final de la secundaria en el tiempo esperado, o sea, en 12 años, y con los niveles básicos de comprensión lectora y de habilidades matemáticas, vemos que de cada 100 chicos que arrancan, solo 13 tenemos al final del proceso de la educación obligatoria que terminan, digamos, en tiempo y forma, ¿no? O sea, en el tiempo esperado y sabiendo lo que tienen que saber. Víctor, esos chicos van a la universidad y, como vemos, hay problemas también en los niveles superiores. Pero si no nos enfocamos en lo que pasa en los primeros años, es muy difícil que esos chicos puedan revertir su situación a lo largo de su trayectoria escolar. Gracias, Víctor, por el análisis. Gracias a ustedes.